En busca de Jesús. Los evangelios nos relatan que el ministerio de Jesús comenzó con su bautismo, seguido de las tentaciones en el desierto. Hemos pasado ya por Galilea, Judea y Perea. Aún falta por visitar Jerusalén. Acompáñanos en la búsqueda de Jesús hoy sábado a las 5:30 a través de Zoom. Recuerda, hoy nos trasladaremos a Jerusalén. ¡No te lo pierdas! Entra en tu plataforma de contenidos adventistas. Accede de manera fácil y disfruta de la sección infantil, con canciones y vídeos educativos para los más pequeños. Encuentra música variada con grupos de adoración de todo el mundo. Aprende con documentales sobre naturaleza e historia desde una perspectiva cristiana. Descubre series, películas, testimonios, estudios bíblicos y programas de salud, familia y estilo de vida. Cada semana, nuevos contenidos seleccionados para ti, desde donde quieras y cuando quieras, en tu móvil, ordenador o tablet. Descárgate la aplicación o entra en hubmedia.es, tu televisión a la carta para toda la familia. Más cerca, más misión, más esperanza. Era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él nada de lo creado vino a existir. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lleno de gracia y de verdad pudimos ver su gloria. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo, la palabra, el Verbo. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él nada de lo creado vino a existir. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lleno de gracia y de verdad pudimos ver su gloria. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo, la palabra, el Verbo. El Verbo.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lleno de gracia y de verdad pudimos ver su gloria. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo, la palabra, el Verbo. El Verbo. Buenos días, querida iglesia. Tengan todos un feliz sábado. En esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que se encuentra en Marcos 12 a partir del 41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más de lo que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Que nosotros seamos como esta viuda, que no demos como los ricos lo que nos sobra, sino que demos de todo lo que tengamos y de todo corazón. Tengan todos un feliz sábado. Amén. Les invito a orar. Padre querido que estás en el cielo, le damos muchas gracias por este sábado. Gracias por tus bendiciones y por tus cuidados. Te pido que bendigas a cada familia de nuestra iglesia, bendiga nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Ayúdanos, Padre querido, a no dar, Señor, lo que nos sobra, sino a dar de todo corazón y de lo que tú nos das a cada día. Quédate con cada uno de nosotros y bendiga el mensaje de esta mañana. En nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Lo que hay de bueno en mí viene de Dios. Lo que hay de bueno en mí viene de Dios. Lo que hay de bueno en mí viene de Dios. Y por eso en gratitud devolveré con mi amor, devolveré en adoración, devolveré con mis ofrendas en gratitud de corazón, devolveré mi servicio mientras aliento hay en mí, pues he
volveré en adoración, te volveré con mis ofrendas, en gratitud del corazón, te volveré en mi servicio, mientras aliento hay en mí, pues reconozco que lo que yo tengo es de mi Dios. Para explicarnos cuánto nos ama el Señor Jesús hizo esta parábola. Había una vez una mujer que perdió una moneda. En su cartera tenía 10 monedas y solo encontró 9. Esa moneda valía mucho y al perderla tuvo mucho disgusto. Se puso a buscar por la mesa. No lo encontró. Por todas partes. Buscó y buscó, pero tampoco lo encontró. Se puso a barrer toda la casa. Barrió y barrió, pero tampoco lo encontró. Buscó toda la casa, revolvió todo. No lo encontró. Estaba desconsolada. Pero de repente, un brillo dorado entre las baldosas. Por fin la encontró. Se puso muy contenta. Y cuando la encontró, reunió a sus amigas, vecinos, diciéndoles: gozaos y alegraos conmigo porque he encontrado la moneda. En el cielo también hay una fiesta, cuando el Padre nos busca y nos encuentra. Somos esa moneda para el Señor. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, si estoy débil tu gran fuerza nunca fallará.
Feliz sábado, querida iglesia. Es una bendición compartir con vosotros un momento de adoración, aún en la distancia. Seguimos orando los unos por los otros, especialmente por los enfermos de nuestra iglesia, para que el Señor siga estando al control de todas las cosas que acontecen a los hijos de su pueblo. Así que esta mañana quiero compartir contigo un mensaje que se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 15 y el versículo del 22 al 27. Éxodo 15 del 22 al 27. Te invito a leer juntos la palabra de Dios. Dice así: Moisés condujo a Israel del Mar Rojo al desierto de Sur, y anduvieron por aquel lugar 3 días hasta llegar a Mara. Y cuando llegaron a Mara, no podían beber las aguas porque eran amargas. Por eso llamaron a aquel lugar Amargura. Y el pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué haremos? ¿Qué hemos de beber? Moisés clamó al Señor y le mostró un árbol que él echó sobre las aguas, y el agua se endulzó. Y allí Dios les dio normas y ordenanzas, y allí fue probado su pueblo. Versículo 26, les dijo: si oyeseis atentamente la voz del Señor vuestro Dios, y obráis lo recto ante sus ojos, si prestáis oído a sus mandamientos, si guardáis sus normas, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te tocarán, porque yo soy el Señor, tu sanador. Llegaron a Elim, donde había un lugar con 12 fuentes, 70 palmeras, y se asentaron junto a las aguas. Mirad qué interesante el mensaje de esta mañana. Hay momentos difíciles en nuestra vida que nos toca recorrer desiertos, momentos angustiosos, amargos y a veces difíciles en nuestras vidas. Es fácil olvidar la gloria de los momentos de victoria que el Señor ha tenido con nosotros. Solamente 3 días habían olvidado la poderosa imagen de un Dios libertador. Por 430 años Israel había estado clamando por su liberación. De alguna manera Israel había estado viviendo en amarga servidumbre. Y cuando Dios los libera, ese gesto de liberación, de misericordia y de amor en Dios impresionó de tal manera el corazón de este pueblo que su corazón se llenó de alegría. Y es una bendición cuando tu corazón se llena de la alegría de Dios. Pero es una bendición más grande cuando tu corazón se llena de la alegría de Dios en todos los momentos, no solamente en los momentos buenos. Ese gesto de liberación queda registrado en las Escrituras como uno de los grandes momentos y prodigios de Dios obrando en favor de aquellos que claman por su nombre. Pero qué fácil después tan solo de 3 días, qué fácil es olvidarse de las grandes manifestaciones de Dios. Así que llegaron a aquel lugar y venían cansados, venían agotados, 3 días porque no habían encontrado agua por ningún lugar. Y cuando finalmente encuentran agua y van a beber de ese agua, el agua que toman es amarga. Algunos estudiosos de la región dicen que en esa zona, las aguas de Mara, es una región donde abunda el magnesio. Así que el magnesio tiene la virtud de ser tener un efecto purgante, es capaz de hacernos vomitar todos aquellos parásitos que podamos tener. Además es usado el magnesio en algunos medicamentos para el control cardíaco en lugares donde hace mucho calor. Así que fíjate qué cosa interesante. Dios había previsto una medicina para su pueblo, para que de alguna manera los preparase, los habilitase para lo que habían de enfrentar. Yo no sé si tú alguna vez has visto que las pruebas de Dios son como una medicina para nosotros. Y yo sé que Dios no trae nada malo para su pueblo. Pero el texto literalmente dice que en aquel lugar en Mara Dios probó a su pueblo. Que Dios es capaz de probar nuestra vida, de examinar nuestro corazón para ver qué tal está. A veces tomar las medicinas que Dios nos
nos provee no siempre es agradable. Y eso es algo curioso. Las aguas eran amargas, pero no tenían nombre. Hay cosas malas alrededor de los cristianos que no tienen explicación, simplemente están ahí porque vivimos en un mundo de pecado. Persistentes y existentes, que lo único que hacen es mostrarnos nuestra innegable realidad de que vivimos en un mundo deformado por el pecado. Deformado y afectado hasta el punto que hasta los hijos de Dios pueden tener momentos de dificultad. A veces esas cosas no tienen sentido alguno. Llegan como un torbellino, destrozan y ponen toda nuestra vida patas arriba. Y esta es una lección importante que tenemos que aprender en este mensaje. Hay cosas que pasan como norma natural de un mundo de pecado, que no tienen nombre, pero que nosotros rebautizamos y les damos nombre. Le damos el poder y la autoridad suficiente en nuestra vida para convertirlas en un punto de inflexión que nos hagan daño. Y seguramente estarás diciendo, pastor, pero me estás diciendo que las cosas no nos tienen que afectar. Claro que nos van a afectar, pero no hasta el punto que destruyan la imagen correcta que tú tienes de Dios. Las cosas pasan porque vivimos en un mundo contaminado, deformado. Y la palabra de Dios en Lucas 17:1 dice: es imposible que no tengáis tropiezo en este mundo de pecado. En los momentos felices, o todos los momentos felices que hemos podido tener en nuestra vida, se pueden emborronar fácilmente. Las nubes de cualquier tormenta que amenace nuestra vida son capaces de ensombrecer todos los atisbos de la gloria que Dios nos ha mostrado hasta ese momento. Un acto consciente de fe es un acto consciente de declarar lo que Dios puede hacer en tu dificultad y por tu dificultad. Mara se va a convertir en un lugar de prueba. En la amargura suelen salir todas aquellas cosas que están en lo más profundo de nuestro corazón. Solo en los momentos difíciles es que vomitamos. Y quizás este era el objetivo de Mara, que el pueblo de Dios vomitase todos los parásitos que hay dentro de nuestro corazón, porque del fondo del corazón es que habla la boca. Es en los momentos de prueba donde sacas por la boca todo lo que hay en tu corazón. En Mara Dios probó a Israel y lo probó para saber cuál era el grado de confianza que tenía ese pueblo en Dios. Fíjate qué interesante que este patrón se va a repetir en muchos momentos en el pueblo de Dios. Uno de ellos es en Oseas 2:14, hablando de esa relación de Oseas con su esposa. Dice que la seduce y después la lleva al desierto. Y es algo curioso porque Dios sedujo a Israel con una liberación hermosa y después la lleva al desierto. ¿Con qué propósito? Ezequiel 20:35 nos va a decir que fueron llevados al desierto para ser probados, para entrar en juicio cara a cara con el Señor. Fíjate qué interesante, las pruebas, por muy malas, siniestras, profundas, por mucha huella que dejen en nosotros, tienen un sentido también de probar cara a cara con Dios cómo está nuestra relación. ¿Qué sería nuestra vida? ¿Qué sería nuestra vida si todo fuese del mismo color y del mismo sabor? A veces una gota de dificultad, una gota de amargura puede despertarnos de nuestro coma diabético espiritual. Porque esa es otra forma que Satanás tiene de adormecer al pueblo. Todo está bien. Al cristiano todas las cosas le van bien. Y cuando todo va bien, quizás debe encenderse una lucecita. Quizás estoy tan lejos que ni Satanás se preocupa de mí. En 1 de Pedro 1:7 dice que para que nuestra fe es puesta a prueba y que es mucho más preciosa que el oro, para que cuando hayas pasado por el fuego sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, para cuando se manifieste el Señor.
Las pruebas de Dios nos hace sentir a veces un silencio de parte suya. Hay personas que mientras están pasando por la dificultad claman y no sienten respuesta de Dios. Eso no quiere decir que Dios no reaccione a nuestros sentimientos, porque la reacción de Dios es inmediata por todos los hijos que claman. Y es curioso, porque hay dos condiciones o dos acciones que el ser humano puede hacer ante la adversidad: o murmurar o clamar a Dios. Y tú eliges qué hacer. Murmurar es destruir todo lo que Dios ha construido con esfuerzo y tesón en tu vida. Clamar es reclamar las cosas, la gloria, el poder de Dios que fue manifestado en el pasado y que se va a manifestar también en el presente. Crecer en medio del dolor, crecer en medio de la enfermedad, de la crisis, es más que un acto racional. Es un acto relacional. No se trata de explicar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Hay cosas que ni se deben ni se pueden explicar. Pero la diferencia lo marca el permanecer abrazado, teniendo una relación íntima con Dios hasta poder recibir la bendición más grande que Él tenga para ti. Es ilógico que un árbol endulce un manantial. Y no se trata de lógica, se trata de confianza. Y esa confianza que se transcribe en fe es ilógica, porque no es lógica ni ilógica. Es un don que viene del cielo. Por eso es inexplicable, se transcribe en una relación de confianza en Dios. No todo lo podrás explicar, pero hay alguien a quien sí puedes amar, aun en medio de la dificultad. En un mundo tan descompensado a veces, tener contrapuntos, momentos en los cuales evaluemos cuál es nuestra relación con Dios, tiene sentido. Porque fijaos que beber sorbos de amargura puede producir en nosotros dos cosas. Va a producir en nosotros dos cosas. Uno, nos va a hacer recordar la dulzura de los momentos felices con Dios. Y es fácil perder o olvidar los momentos felices con Dios. Cuando uno entra en la rutina diaria y se transcribe como en una condición natural de tu realidad, es muy fácil olvidarse de las grandes manifestaciones de Dios en tu vida. Y dos, te hace apreciar la dulzura. Te hace recordar y te hace apreciar. Ahora la pregunta es que yo en medio de la dificultad, del dolor, de la enfermedad, ¿me acuerdo de lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Aprecio lo que Dios hace en mi vida? ¿O me dedico a murmurar y a decir, Señor, ¿por qué me has traído hasta aquí? ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué tiene que ser a mí quien me haya tocado esta condición o esta situación o esta enfermedad? ¿Por qué a mí? El pecado produce en los seres humanos esa desilusión de sentirnos abandonados cuando las cosas nos van mal. Pero paradójicamente, cuando las cosas nos van mal, es cuando Dios está más cerca de nosotros. Y solamente aprecias lo dulce cuando tomas un sorbo de amargura en nuestra vida. Y no es necesario, Dios no quiere ni pretende que pasemos por ese valle. Pero si en algún momento llega a nuestras vidas, que aprendamos a extraer lo mejor de ella. La tercera lección es que Mara va a ser un lugar de paso. Y esto lo tienes que tener presente. Ninguna situación, por muy adversa que sea, va a permanecer para siempre. Ninguna tormenta, por muy terrible y destructiva que parezca, va a permanecer para siempre. Ni siquiera el diluvio, que parecía definitivo, permaneció para siempre. Llegar a ese lugar hermoso que Dios tiene preparado para nosotros es recordarnos que este mundo es un mundo de pecado, es un mundo pasajero, es un lugar de paso. Es un lugar de paso donde tú y yo vamos a tener la oportunidad de dejar alguna huella que marque el camino para aquellos que han de venir después de nosotros.
llegaron, dice, después de haber endulzado ese árbol, las aguas. Dios les dio estatutos. Fíjate qué interesante, ¿no? Que Dios hace un pacto con el pueblo de Dios. Es en esos momentos de dificultad que Dios hace un pacto con ellos. Que Dios hace un pacto de decirles: si vosotros prestáis atención, yo voy a ser tu sanador. Si tú estás atento a lo que yo te digo, si tú me pones en un lugar importante en tu vida, yo voy a ser el sanador de ella. Es interesante que a veces el problema de los momentos como en la experiencia de Mara es que estamos demasiado centrados en nosotros y no tanto en lo que Dios puede hacer a través de nosotros o en nosotros. El problema de murmurar es que se centra en el yo, y el problema de clamar no es el problema. La bendición de clamar es que no se centra en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios puede hacer, aún en los momentos más difíciles de mi vida. Así que recordad que Mara simplemente es un lugar de paso por el cual los seres humanos, mientras estemos en este mundo, esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos que lo que viene después de la amargura es un lugar que se llama Elim. Elim tiene una traducción que significa fortaleza, y es muy interesante. Solamente cuando pasamos por las pruebas, como el oro pasa por el fuego, tiene una fortaleza. Las pruebas, por muy dolorosas y críticas que parezcan en nuestra vida, tienen un efecto de crecimiento exponencial en el ser humano. Esos momentos de dificultad pueden producir en nosotros angustia, desazón, desesperación, pero también van a extraer de nosotros la confianza, la relación, la dependencia más absoluta de Dios. Y aunque bien es cierto que los grandes cambios de nuestra vida no se producen en los momentos de dificultad, sino que se producen en los momentos de paz, los momentos de dificultad nos predisponen para ese crecimiento en los momentos de paz. Y esto es paradójico, pero es inherente a la realidad del ser humano. La fortaleza viene después de la prueba. La paz viene después de la tormenta. Tienes que saber que Mara está antes de Elim. Y a veces muchos olvidamos eso, que el reino de los cielos es estrecho y es difícil, que las circunstancias no son las mejores para nosotros, que Satanás además está empeñado en hacer daño a los hijos de Dios. Elim es una bendición multiplicada para todos aquellos valientes que se atreven a ver la gloria de Dios aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. En Oseas, en el libro de Salmos, el capítulo 84, los versículos del 5 al 7, dice: felices son los que hallan fuerzas en ti, Señor. ¿Quién necesita fuerzas? ¿Quién está pasando por momentos difíciles en este momento? Quizás tú. Y la palabra de Dios te está diciendo en esta mañana: felices los que hallan fuerzas en el Señor, los que ponen su corazón en tus caminos. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Muchos de los que murmuraban en Mara se estaban acordando de lo que tenían en Egipto. Aunque vivían en esclavitud y estábamos mal, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero la palabra de Dios dice que los que ponen su corazón en sus caminos hallan fuerzas en el Señor. Y aunque pasan por valles de lágrimas, y fíjate qué interesante, ¿cuántas veces has derramado lágrimas en tu vida? Cuando pases por el valle de lágrimas, cambiarás de la aridez a un manantial de lluvia, llenando estanques, que vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta llegar a ver al Señor. Es interesante, porque a pesar de pasar por las dificultades, la palabra de Dios dice que hasta el valle de las lágrimas puede convertirse en una bendición, convertir lo árido en un manantial, en un estanque de agua de lluvia. La lluvia es un símbolo de bendición. ¿Qué tal si las pruebas hacen de ti o te convierten en una fuente de inspiración para los demás? Y este es el secreto de Elim.
12 fuentes, 70 palmeras. Y es paradójico que este número se va a repetir en la Biblia. Jesús va a coger 12 apóstoles, después va a enviar a los 70. Para Israel el número 12 es un número asociado al gobierno de Dios, a la perfección del gobierno de Dios. Y el número 70 está asociado a la universalidad, a las 70 naciones que ellos declaran como ajenas al pueblo de Dios. Es decir, te vas a convertir en alguien, en un agente de bendición en medio de un valle de desilusión y de lágrimas. Las pruebas pueden ayudarte no solamente a crecer, sino que tú ayudes a crecer a las personas que están a tu alrededor. Jueces 14:14 es uno de los pasajes que quizás nunca nadie predica. Es aquel enigma que Sansón hace a aquellos hombres en la boda con la mujer que quería casarse. El texto dice: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Fíjate qué interesante que cuando el grano, dice la palabra de Dios, cae y muere, es cuando comienza a producir vida. Cuando el que devora se convierte en comida y cuando el que es fuerte se convierte en dulzura, entonces está haciendo aquello para lo cual Dios nos llamó en esta tierra. En Lucas 22:32 Jesús le va a decir a Pedro: cuando te restaures tendrás que edificar a otras personas. Y quizás esta es la hermosa lección de las 12 palmeras, de las 12 fuentes y las 70 palmeras de Elín. Dios te ha restaurado, has pasado por la prueba, has sido afinado como el oro, ahora tienes un propósito. Y es dar gloria a Dios. Una vez restaurado, tú debes edificar a otras personas. Así que mi desafío para ti en esta mañana y mi reflexión para ti y para mí en esta mañana es que, sabiendo que es inevitable que no pasemos por desiertos, que el desierto se va a convertir, según la palabra de Dios, en un lugar de juicio donde tú y yo nos vamos a ver cara a cara con Dios, donde se va a medir nuestro grado de confianza en el Señor. Y sabiendo que eso va a producir en nuestra vida dos efectos: uno personal de crecimiento y otro exponencial para ser capaces de llevar luz a otras personas que están en oscuridad. Sabiendo que Mara, la amargura, la dificultad, el mal que hay en esta tierra es pasajero, esto es un lugar de paso. La pregunta es: ¿voy a seguir devorando? ¿Voy a seguir siendo yo el fuerte? ¿O voy a llegar a ser comida y dulzura para las personas que están a mi alrededor? Por eso te animo a elevar esta oración en este momento conmigo. Amado Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por las dificultades que a veces llegan a nuestra vida sin sentido, sin buscarlas, Señor, pero con la certeza de que tú vas a estar a nuestro lado. Queremos pedirte de manera especial, Señor, que nos ayudes a verte en los momentos difíciles. Que no olvidemos los grandes momentos de poder que has tenido en nuestra vida, que nos ayudes a confiar, a afinar, Señor, nuestro sentido para encontrarte en cada una de las cosas que pasen en nuestra vida. Tanto si tenemos como si no tenemos, tanto si ganamos como si perdemos. Quizás el mismo pensamiento que el Job. Señor, que tú seas alabado. Que podamos, Señor, experimentar el gozo de tu salvación en cada momento que vivamos en esta vida, sabiendo que es un momento pasajero hasta que lleguemos a la tierra prometida. Señor, nos aferramos a ti y a tus promesas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.